lo ganó. Sí. Ah, pues está bien. Ahí está la historia de volviendo a la espada. Ahí- Es la cosa más firme. Pero estamos hablando, la India de Grecia, de Macedonia, era muy lejos. 8 kilómetros. Mira, que está también de acá. Hasta 323, estamos hablando de 323 antes de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No me digas. Aquel cuerno ¿Se rompió? no. Hay dos puntos históricos, siempre me lo han preguntado. Uno de ellos es que en esos sectores de la India, bueno, hay, ustedes saben, que esos territorios inhóspitos, hay a veces uno contrae enfermedades. Uno de los puntos históricos que Alejandro Magno pudo haberse contagiado de alguna enfermedad y el otro sería que él estuvo bebiendo, él bebió en una de sus esos excesos que él tenía. Era gran bebedor. Bueno, hay libros históricos donde narran específicamente los excesos de Alejandro Magno. ¿Saben, no? Los excesos que él tenía o no. Era rey. Que podía. Fanática de todo. Tenía Hasta, todo lo hasta que. decía que no le gustaban No, no, las no. mujeres, le gustaba. ¿Leyeron eso ustedes? ¿Cómo que no le gustaba? Esos eran los excesos de Alejandro Magno. El nombre. Cuentan, narran eso. Una Pero hay depravación una total. película que hacen que él se casó. No, bueno, pero la película es una cosa, la historia, siga siempre la línea histórica. Pero tuvo un hijo. Cuando él murió, ahora vamos a ver lo del hijo, cuando él murió, sus últimas palabras fueron Crateroi. ¿Qué significa Crateroi? El más fuerte. ¿Quién va a suceder tu reino? No dio nombre. Nada. ¿Había gente que podía sucederlo? Sí. Sí, no dio nombre, solamente dijo el más fuerte. Este chiquito decía Gabriel Encelada, Entonces el papá le puede decir a sus hijos, el más fuerte de la posibilidad. como hizo Franco con España. Gabriel Encelada. Punto número 1. Que su ataúd fuera cargado por los mejores médicos de la época. ¿Por qué? Para que sepa que ni aunque sea el mejor médico no pueden salvar a nadie. Miren lo inteligente que era Alejandro Magno. 2. Que los tesoros que poseía fueran esparcidos por el camino de su tumba. ¿Por qué? Porque cuando uno muere no se lleva nada. Que sus manos quedaran fuera del ataúd a vista de todos. ¿Por qué? Para que vean que los médicos no pueden sanar a nadie. Cuando la muerte llega, llega. Y si fue, Su ataúd. Él no reconocía Poderoso. a Dios. ¿eh? Él no reconocía a Dios. No, En ningún momento era, lo no, porque nombra. Él era eran como pueblos politeístas, Claro, a él era como un dios. politeístas filosóficos. Claro. ¿No viste? Mirá su. Filosofía Wicca. Mirá dónde murió. No como cualquiera. ¿Cuántos caballos cuentan ahí? Y por lo menos Estos son 300. caballos. Sí. Toda la muerte de un. Está muerto y él. Él murió, bueno, estaba en la conquista de la India. Él quería conquistar toda la Y India. más para allá también. Él muere ahí. Este carro, así como lo ven enorme con los caballos, estaba lleno de riqueza, más el cuerpo tenía que viajar desde ahí hasta Macedonia. No, Solamente el deseo llegó a Macedonia porque lo asaltaron, lo robaron, mataron a la gente, se robaron el cuerpo, pero o sea, incendiaron el carro, todo. Robaron el cuerpo de No, robaron, destrozaron todo. Qué tontera. No llegó a ningún lado. Así que robaron su cuerpo de Alejandro Magno. Sí. Encima. Pero ¿qué pasa? Alejandro Magno tenía dos hijos. Uno, el hijo ilegítimo, Heracles de Macedonia, nacido en Barcín, de una princesa persa. ¿Cuánto vivió? un año. Nada. Al nacer, Lo asesinaron. Y el otro, Alejandro de Macedonia, cuarto de Macedonia, fue el segundo hijo de Alejandro Magno que tuvo con su esposa Roxana, princesa de Bactria. ¿Qué le pasó? Lo mataron. Los mataron a los dos. Pero el otro tenía 14 años. El otro no querían saber ya en las guerras. Una estacionadora. ¿Quedó alguno de sus hijos? Nadie. Una vereda. ¿Quién iba a suceder todo ese imperio? Él dijo Es más fuerte. Crateroi.
Ya, porque a él ya no le importaba, pues no estaban sus hijos. Así que iba a suceder el más fuerte de ellos. ¿De qué ellos? De su mano derecha. Así que la mano derecha eran los generales de Alejandro Magno. El Pero más viejo, pastor, ¿qué el más dice la viejo de- escritura? Dice allí, versículo 8 del capítulo 8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Estoy leyendo capítulo 8, verso 8. Y en su lugar salieron otro, ¿qué? 4 cuernos. Notables. Otro cuatro cuernos Notables. notables. ¿Cómo era el cuerno que tenía el macho cabrío? Notables. Y en su lugar saldrían cuatro. Y notables también. Los 4 vientos del cielo. Cuando nosotros tenemos que explicar Daniel 8, en cuanto al macho cabrío, bueno, el macho cabrío era Grecia, el cuerno era Alejandro Magno, pero no, a veces se evitan toda esta parte histórica que recién estuvimos comentando y examinando. Y entonces dice, bueno, y los 4 cuernos, bueno, los 4 cuernos fueron los 4 generales que Alejandro Magno tuvo. ¿Cuáles fueron los 4 generales que quedaron? Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco, Casandro. 4 generales. ¿Y cómo llegaron esos 4 generales? peleando. Es como decir que, Ahí era el más. es como decir que Napoleón Bonaparte tuvo a Murat de su mano derecha. No, yo no puedo decir eso. ¿Cómo voy a decir eso? Él tuvo muchas manos derechas. Donde Napoleón Bonaparte se manejaba y como 15 generales Más de de ellos. 20 mariscales, no. Y Alejandro Magno no tenía 4. Claro, pero, pastor, fue el Lisímaco, Casandro, Ptolomeo, Seleuco, sí, pero ¿y cómo se dio a llegar a 4? Claro. Si nosotros tenemos Menes, Leonato, Ceuta, Asandro, Ptolomeo, Antígono, Lisímaco, Antipatro, Filipo III, Arreadeo, Atrópades, Cátero, Peitón, Pérdica, Antígono, Se habrán peleado entre ellos también. ¿cómo llega a 4? Se peleaban entre ellos. Un montón, ¿no? La historia desde Babilonia, Medo-Persia, hasta llegar a Grecia, fueron constante lucha. Los medios y los persas, aunque eran unidos en el macho cabrío y en el oso, ¿cómo llegaron a estar juntos? Por lucha. ¿Y cómo se llega a las 4 cabezas? Por lucha. Así que eso fue como batalla tras batalla, ¿no? Pero mire toda la cantidad. Claro, ¿No? por eso las visiones fueron dadas en el capítulo 7 de Daniel, en la gran mar, capítulo 8 de Daniel, en el río. Siempre hubo lucha. Este Alejandro murió joven. Murió joven, Sí, pero ahora sí. los generales tenían que pasar por luchas. Esas luchas se conoció como la guerra de los diádocos. Hubo 4 guerras de los diádocos. Muchas batallas, pero guerra de los diádocos fueron 4. Así como los griegos tuvieron las batallas, las guerras médicas con los medos y persas, ¿sí? Aunque eran, por ejemplo, la primera guerra médica representaba una batalla, la segunda representaba 3, la tercera 3, perdón, ¿cuántas le dije? 4. 4 guerras de los diádocos. La primera, la guerra de los diádocos significa los sucesores. Claro. Primera, 322 antes de Cristo. Entre ellos. Griegos contra griegos, generales contra generales. Entre ellos. Claro. Guerra civil. Miles de personas, dinero, tiempo, el imperio. Ustedes saben, estas luchas internas van mermando. La segunda guerra, el 319. Aparte se dedica el imperio. Qué físico que tenían los griegos.
No, y después es que entrenaban. Tenían unas piernas, Eran parecían de pueblos que caballo. constantemente se Los dedicaban griegos tenían a la un parte deporte. militar. Podía vivir en las Los montañas. griegos, sí, La estaba bien preparado No, para las luchas. la cantidad de soldados que se perdían en esta guerra, todo el mundo. Pero la tercera guerra de los diados, el 314. 314. Cada 2 años, 4 años, Vayan sacando el cálculo de la primera, 22. 322 hasta el 314. 314. Falta una más. 8 años. Ahí llevan 8 años. Tanta cantidad. 308 la cuarta. 308, la Va cuarta. bajando, Ah, mm, aunque la cuarta fue una de las bravas batallas 14 años. que se determinó en la isla de Roda. Sí, no los pudieron conquistar esa isla. ¿Y sabe quién asomó el que le dijo a la historia, hola, acá estoy yo? Un personaje importante que asomó En esa época, en la última batalla de los Diádocos, con tan solo 17 añitos. Así como Alejandro Magno tuvo sus grandes batallas a los 17 años, se hizo conocido junto al padre. Aquí asomó otro griego notable, y joven también. joven, sí, eso es también, verdad. jovencito también. Pero la guerra de los Diádocos llevó 4 batallas, 4 Los guerras, rusos de Rodas. y la última se dio en la isla de Roda. Los rodianos. Roda era una isla muy conocida porque allí se levantaba este coloso, En memoria de los que no pudieron conquistarlo. que su llama siempre estaba prendida para los viajeros poder ver. Sí, porque si no estaba alumbrado eran zonas muy rocosas, entonces los barcos, es una de las siete del antiguo, sí, es verdad. Pero otra era este, los jardines colgantes de Babilonia. la muralla china. No, del antiguo Del tiempo. antiguo de época. Estamos hablando de los antiguos y los Ah, modernos, ¿no? Porque ahora Sí. ya no están. Ahora hay otra. Claro. Y esa cuarta arrojó Casandro. en la separación de 4 grandes imperios. El imperio de los Ptolomeos, Seleuco, Lisímaco, El Casandro. Leuco era el más grande. Seleuco, y ustedes pueden ver dónde está determinado. Seleuco siempre Posiblemente Casandro el más importante porque lleva lo que sería de dónde salieron ellos, ¿no? Seleuco siempre peleaba contra los menos. Ptolomeo, de donde luego saldría este, esta reina muy conocida. Cleopatra, ¿Eh? porque su padre viene Ve cómo de se va. Parece que esta que se metió con el Alejandro Magno, No, no se metió con con su No. el padre. No, No. Cuenta la historia. no se metió con Cleopatra fue en el tiempo De Julio del próximo reino que vendría. Ah, entonces, Claro. Pero Este, pasa que era egipcia también, ¿no? Era una mezcla, Una era mezcla una de mezcla. Egipto. Porque las mezclas eran para alianzas, como si yo me casé con tu hija, ese reino yo sé que no me va a atacar el día de mañana. No había nada Ahí seguro. pasó así, ¿no? la alianza, era La alianza, ahí se quedaba ya como Ahí se hacía la Claro. era para agrandar el reino. Así que la profecía dice que de este macho cabrío, su cuerno notable se quebró y de ahí salieron 4. Esos 4 fueron los generales Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Pero ¿qué pasa? Todos conocen hasta acá. Pero luego de la última batalla de los Diádocos, luego lucharon Lisímaco y Casandro. Lisímaco muere a manos de Casandro y luego a Casandro lo asesinan. Eso fue luego de la batalla de la última de los Diádocos.
Bueno, Casandra Y entonces, claro, después queda Ptolomeo, queda Seleuco, pero ya van armando. Ya no estaban Lisímaco ni Casandro. Entre los dos habían peleado, uno muere y al otro lo asesinan. ¿Y quién asoma? Este muchachito de 17 años. No dije el nombre. Y entonces, al fin la profecía dice que del macho cabrío saldrían 4 cuernos, pero de Daniel 7 eran bestias. El leopardo tenía 4 cabezas, el leopardo, y 4 alas. Así que, entonces, la profecía se cumple en Ptolomeo I, en Lisímaco, Casandro de Macedonia y Seleuco. ¿Qué dice acá? No leo bien. Inator, no sé qué dice. La letra rara tiene. Sí, es muy estilizado, ¿no? Bueno, no entiendo bien. Pero ese era el Seleuco, Seleuco primero. Empate, Dictator, no sé. No, Sí, no, ahí claro, después lo tiene investigo. Bueno, esos son los 4 generales que quedaron de toda esa lucha grande. dice que los 4 cuernos. Ah, esos son los 4 cuernos Los 4 de cuernos. Daniel 8. Sí. Esas son- Aunque Daniel 7 nombra una bestia y el otro está hablando de la misma historia. la ¿Y misma por qué es diferente? Para que yo tenga mayor comprensión y diferente arista al ver la historia, Sí. cómo se fue dando. El que apareció luego fue este muchacho de 17 años que estuvo en la 4ª batalla de los diádocos, ¿sí? ¿Se acuerdan la 4ª batalla? En el 308. Bueno, en el 308, con 17 años, se asoma Pirro de Epiro. Grecia tenía Atenas, tenía Macedonia, tenía Esparta, y por este lado estaba el imperio, la ciudad de Epiro. Este hombre se llamaba Pirro. Pirro fue un gran general después de Alejandro Magno. Tenía técnica, tenía batalla, aunque se conoce que sus batallas le costaban muchos soldados. Por eso después la historia se conoce el gran dicho de él, esa victoria pírrica. Le costó a base de sangre, pero lo logré. Pirro quería conquistar grandes territorios. mucho Hasta llegó a tener batalla contra los romanos. Allí, no solo en el sector donde él estaba, sino estaba asomando la cabeza, por esos años, estaba asomando el imperio romano que se deriva en la 4ª bestia. Cuando Pirro un día se atrevió a llegar a las costas de Italia, y allí salieron al encuentro a enfrentarlo a Pirro. Y Pirro dijo, esto lo puedo conquistar fácilmente. Cuando vio detrás del río que se asomaron los secretos que luego se conocería como el Imperio Romano, dice que Pirro miró, ¿quiénes son estos brutos bien ordenados y bien organizados? Allí la historia quedó sus palabras. ¿Quiénes son estos brutos bien organizados? ¿Quién eran? Los romanos. En esa batalla que tuvo con los romanos, ganó Pirro, pero tuvo que retroceder porque perdía muchos hombres. Se asemejaba a Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía pocas pérdidas, pero él perdía mucho, ganaba, pero perdía muchos hombres. Y cuando tuvo esa primera batalla con los romanos,
él retrocedió un poco, no salió todavía de Italia. Los romanos que habían perdido soldados volvieron a la capital en, en una velocidad récord, se reagruparon, volvieron a cargar el mismo ejército de hombres y volvieron. Y dijo, ¿cómo puede ser tan rápido? Y habrán tomado hombres nuevos. Esa era Roma. Roma luego, en años posteriores, se conocería su imperio porque ellos conquistaban, luchaban, pero también hacían largas travesías en poco tiempo. Tamaña campaña se conocería siglos después, en el siglo XVIII. Solamente igualaría a las grandes campañas de Roma Napoleón Bonaparte y sus ejércitos franceses, al moverse de esa forma. Por eso se conocerían las guerras pírricas. Pirro de Piro fue posiblemente el último de los notables después de Alejandro Magno, aunque él estuvo en la última batalla de los Diádocos, en la última guerra de los Diádocos, tampoco gravitó mucho más que los generales que sucedieron a Alejandro Magno. Él, aunque fue bueno, Muy importante, digamos. pero no tan bueno como algunos de los cuatro generales, para que ustedes tengan idea. Pastor, ¿y por qué nombra eso? Ah, espere que ya voy a llegar a esta conclusión. ¿Por qué estoy nombrando en escala? ¿Ve? Entonces, Quería expansiones. Pirro llegaba a la batalla aquí, los romanos volvieron acá a Roma, se reagruparon, cargaron nuevamente el ejército, se reagruparon y volvieron. Y entonces Pirro tuvo que volverse. Esa fue la campaña de él. Pero luego, Pirro, ¿sí? Luego de esas batallas, en la 272, Su lo que sería la batalla de Argos. de Agros, o no, Argos Argos. no, Argos, perdón, que era una ciudad. Allí hubo un malentendido de Pirro, órdenes que no se entendieron de él. La ciudad era pequeña, pero estaba bien amurallada. ¿Qué pasa? Pirro se metió dentro con su ejército. Él tenía un ejército principal dentro de la ciudad y otro ejército fuera de la ciudad, fuera del muro. Él dijo que el ejército de afuera vaya y ataque. No se entendieron las órdenes y el ejército, la parte de la ciudad era muy estrecha. Y ese ejército quiso entrar en vez de salir, y Pirro quiso salir y se hizo un aglomerado y se estancaron allí con las bestias, los animales, no, Quedan atrapados. quedaron, no podían salir. Y allí, en esa ciudad, había una abuela, una señora grande, No me digas. que justo lo ve a Pirro caminando y le tira una baldosa en la cabeza y lo mata. Como tanto piedra, ¿no? Porque no lo maten, ¿no? Allí acabó Ahí termina. No, la ansia de poder expandirse de Pirro. ¿Es brillante? Sí. ¿Se puede considerar después de Alejandro Magno uno de los generales? Sí, pero no gravitó más que los cuatro generales que tuvo Alejandro Magno. Punto importante. Esa fue una circunstancia muy rara, ¿no? Sí. ¿Hubo otros generales o capitanes buenos en Grecia? Hubo, pero no mayor que los cuatro generales, no mayor que Pirro de Piro. Pero cómo vino a morir así, ¿no? No, sí, interesante. Morirse así, ¿no? Sí. Hay otra historia también que decían, ¿no? Increíble, ¿no? Que en una batalla no muere y muere así. Y muere así en esa manera, ¿no? Sí, ahí le cae Sí, la piedra. Ahí lo con la pueden ver. cabeza así. Ya están a favor de los otros ejércitos. De la de ahí.
Por eso le pido Increíble. muerte de Mira, ahora Muerte ya de Piro, ahí está, Sí, claro. entendido. Y ahora, estamos hablando. Después vendría Y la mira, Primera Guerra Macedónica. Ahora la pugna porque Macedonia quedó a la buena de nadie. Luego vendría la Segunda Guerra Macedónica. y de ahí, Miren los años, miren los años. Uy, perdón. se siente por fin la espada. Miren los años. 200, 197, Aquí nada más. Crean, 171. Ahí es la cuestión. 163. Tercera guerra, ¿Por qué le llama la atención a Beto este año y esta guerra? Porque sería la última guerra macedónica. Porque los años me están diciendo que el 168, ¿sabes lo que significa el 168? No. El nacimiento, porque si estaba Babilonia, estaba Medo-Persia, estaba Grecia, ¿quién faltaba? Porque Daniel 7 me nombra 4 bestias: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y después de Grecia vendría media, lo- ah, la Gran Roma. la Roma. Y Roma tuvo su nacimiento en el año 168. Las luchas internas de Grecia la habían mermado totalmente, no solo en dinero, en expansión y en sus líderes. Ya no estaba Ptolomeo, Seleuco cazando, no, ya habían muerto 2 de los grandes generales, y que se asomaba Pirro también había uno, no quedaba nada. Así que ante la expansión de Roma, Grecia, tuvieron una batalla más entre griegos y romanos, la batalla de Pinda en el año 168 antes de Cristo, que fue la batalla entre romanos y griegos. ¿Y quién ganó? La romana. Claro, porque ese año es el Ahí comienzo perdió del Grecia, ¿no? Imperio Romano. Así que la batalla de Pisa, ahí se presentó la falange griega, los hoplitas. Cuando vieron a Roma, habían copiado la falange y la habían perfeccionado. Ya no era llamada falange, los romanos se llamaban las legiones romanas. Había 2 tipos de cuadrado de los romanos, uno antiguo y otro más moderno, que luego se dieron. Esto, sí, la cuarta. Pero ahí ya estaba acabado, porque ya estaba Roma, ya había llegado para quedarse por largo tiempo. La batalla de Cinocéfala, 197, fue lo que dictaminó la última guerra macedónica. Las fuerzas de combate: Roma, 23.000 de infantería y 2.000 de caballería. Grecia, o Reino de Macedonia, 16.000 de infantería y 9.000. Mire, 16.000. Y Roma, Perdón. 26.000. Era para atrás. 23.000. ¿Y acá? 2.000. ¿Cómo no le va a 9.000. ganar a Roma a Grecia? Cristo. No fundió. Y ahí llegó la poderosa Roma, determinada por la cuarta vez. ¿Cómo conquistó Roma? ¿Cómo conquistó? ¿Cómo iba invadiendo, ¿Cuidado? ¿no? ¿No? Ahora, Grecia, con el macho cabrío, se había quebrado el cuerno notable, habían salido otros Los 4 cuatro. notables. Ahí. Entonces vamos a terminar con esto. Entonces el macho cabrío se quiebra su gran notable. Bueno, notable. Este quebrar del gran notable podemos simbolizarlo en la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere el 323 antes de Cristo.
Ahí está su gran imperio, Eso era lo que habían. lo que todo había conquistado, Lo amarillo. todo lo amarillo. Ahí están los cuatro Los cuernos. cuatro cuernos podemos decir que era la dinastía Antigónida, la dinastía Ptolemaica, la dinastía Seleucida y la de Lisímaco, llamándolo de esa forma. ¿Por qué? El rey, el general, era una dinastía. ¿Y eso, pastor, de los cuatro vientos? Ya estamos llegando. Y la dinastía Ptolemaica era una dinastía, aunque era un cuerno no solamente representa una persona, sino que representa un reino. ¿Qué dice Daniel 8 para donde habíamos quedado en el versículo 8 del capítulo 8? Toda esta historia que yo conté son versículos 6, 7 y 8. Entonces estamos en el 8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, que el gran cuerno fue quebrado. ¿Sí? ¿Dónde está? Sí. Fue quebrado y en su lugar. Salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Del cielo. De eso que vas a Salieron hacia los cuatro vientos del cielo. Y entonces, entendemos que Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco se elevaron hasta los cuatro vientos del cielo, ¿sí? Que serían las dinastías. Estamos en el 8. ¿Sí? Estamos en el capítulo 8. Después vamos a leer el 9. A ver, leemos el 9. ¿Capítulo 9? No, el versículo 9. Ah, Después estamos en el 8. Vamos a leerlo despacito, degustándolo. y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente, hacia la tierra gloriosa. ¿Sí? No, hasta ahí nomás. Bueno. Ah, Vamos a repasar. ¿El macho cabrío qué era? ¿El macho cabrío qué era? ¿Qué representa? Grecia. Tres. Los cuatro cuernos que representan. los cuatro reinos. Los cuatro reinos, los cuatro generales. Bien. Esos cuernos se elevan De los cuatro vientos. De los cuatro vientos. y del macho cabrío ¿qué sale? Versículo 9. Un cuerno pequeño. No, vamos a leerlo. No nos equivoquemos, van a decir, pastor está inventando. ¿Y qué sale del Y versículo de 9? uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ahora miren esto. De uno de ellos, ahí está, de uno de ellos, Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, Un cuarto. el cual creció. hermano, ustedes me van a decir, pastor, es obvio, no. ¿Saben por qué yo camino así despacito? Porque al ser profecía y al ver los dibujos, se nos expande más. ¿Te acuerdas que yo siempre te digo anotar, hacer dibujos? Porque ahí se entiende algo que en la lectura no se ve. Claro, ahí está. Y de uno de ellos, Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur Es un grande cuento. y al oriente, hacia la tierra gloriosa. ¿de dónde sale el cuernito pequeño? Me pregunto, ¿de dónde sale el cuernito? De uno de Porque, ellos. ¿qué es ese cuernito? Vamos a Daniel 7. Capítulo 7. Daniel capítulo 7 habla de las cuatro bestias, el título,
Y hemos leído la primera, el versículo 4, león, versículo 5, hemos leído la segunda, versículo 6, hemos leído el leopardo, y después en el 7, después de eso miraba yo, estoy Daniel capítulo 7, verso 7. Ah, vos tenés con dibujo, ¿no? Sí, Eso te ayuda un montón. Después miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible en gran manera, fuerte, cual tenía unos dientes grandes de hierro. ¿Y quién era esa cuarta bestia? Era Roma. Roma. Devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, Pequeño. el cuernito pequeño, y delante de él fueron arrancados 3, y de los primeros. Y aquí que en ese cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba palabrota, malas palabras hablaba, dice el original. Blasfemia. Ya cuando un hombre maldice, dice malas palabras, eso decía el cuernito. Ahora el versículo 8 dice que de estos 4 salió uno pequeño. sí, un cuerno pequeño. De estos salió un cuernito pequeño. No puedo tomar agua. Entonces, tenemos la dinastía tolemaica. Ptolomeo estuvo desde el primer momento en Egipto, donde se mantuvo aislado y se estableció desde un primer momento. Tenemos la dinastía antigónida, ubicada en Macedonia, como centro y con Casandro como rey. Esta dinastía ocupó también Grecia. La dinastía Seleucida, con su base en Babilonia y Siria, Seleuco dominó después de un territorio más amplio, ya que se adueñó de Asia, que estaba en poder de Antígono Monostalfos. Y luego tenemos a Lisímaco. Lisímaco obtuvo Tracia, Asia Menor, pero no logró una solución. Por eso que no se llama la dinastía, ¿no? ¿Se acuerdan que después él murió? Recordemos nuevamente la división del imperio griego, los 4 cuernos. Y de uno de ellos, del macho cabrío, salió un cuerno pequeñito. Atento acá. Este es uno de los generales de una de las dinastías Casandra. que poseía el macho cabrío. Y ahora estén atentos porque ya voy a terminar. Esta es la parte más importante, más jugosa y más sabrosa. Los estudiantes de la Biblia han llegado a la conclusión, analizando los pormenores del simbolismo que arroja la profecía, que el macho cabrío es Grecia. No se me duda, el macho cabrío es Grecia. Los 4 cuernos, también notables, son las dinastías griegas de los 4 generales que han quedado y ha arrojado las guerras de los diádocos. Y de allí sale un cuerno pequeñito. Ese cuerno pequeñito, según los estudiantes de la Biblia, representa también
Los griegos. Porque si el capítulo 8, que aparece el macho cabrío Sí. y aparece el carnero, tiene también que ver con la continuación del capítulo 7, representando las 4 grandes bestias, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ese cuerno pequeñito, que no tiene nada que ver con los otros 4 cuernos, sino que de ellos saldría un cuerno pequeñito, ese cuerno, dicen los historiadores, Los griegos. él es el cuerno pequeño que dice la profecía. Él cumplió la profecía del cuerno pequeño. Él es el cuerno pequeño. Dicen los historiadores. Claro, ¿y de quién estamos hablando? Para mí no hay. ¿Se entendió hasta ahí? El cuerno pequeño no es él, porque no es lo que dice ahí en la profecía. Así que, la palabra, y como era que decía, entre cosas, en otras palabras, yo te decía, que para mí hace con que es Roma. ¿Cómo demostramos que no es Antíoco Epífanes? No, por eso es que alguna vez que yo fui a estudiar otro tiempo, me dijeron esto. Mi pregunta es, El pastor dice que no puede ser eso. no quiero, todavía no quiero decir, no, yo les pregunto a ustedes. Ya ella sabe. Claro, sí, 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 Mi pregunta es, leímos que el macho cabrío es de Grecia, sí, gracias. leímos que sus 4 generales son griegos y que de uno de ellos saldría un cuernito pequeño. ¿Y ese Epifanio no es uno de los cuernos? Pero no adelante. Estos 4 cuernos notables son griegos, Sí. son los 4 generales, Sí. los que quedaron de la guerra de los diádocos. La guerra de los diádocos fue romana, No, griega. fue babilónica. No. La guerra de los diádocos fue de los persas, fue de los griegos. Sí. Y de uno de ellos saldría un cuernito pequeño, ¿sí o no? De acá, saldría un cuernito pequeño. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y el cuernito pequeño, ¿de dónde sale? ¿De acá? Sí. ¿Cómo no? No, claro, sí, las Sí, cosas. sí. Cuernito ahí sale, ahí al medio, ¿no? En el medio, Sería, en ¿no? el medio va a salir. Sí, al De acá al medio. medio. Claro, al medio. Para mí al medio. ¿El macho cabrío qué es? Griego, Griego. ¿Los cuernos qué son? griego, ¿El cuernito pequeño qué es? griego. Entonces Antíoco Epífanes. Es como el que decía yo, el griego. No existe negativo. Ah, pensaba, ¿Qué estoy preguntando a ustedes, eh? pensaba que Otra era vez te está diciendo el griego. romano. Yo decía, No, que era el esta es la Vaticano. cosa que, sí que decía yo anterior. No, el griego. el cuerno pequeño, el que decís vos, el que es de Roma, dice que tiene ojo, tiene boca y blasfema. Eso. Vale. Eso no lo leímos. No. ¿Está bien o estoy haciendo algo mal? Está bien. Ah, Ahí no puede ser que no sea griego. Para que no sea griego, tendría que decir. tendría que decir que el cuernito no sale de acá. Claro, pero sin embargo salió el cuernito y es griego. No, porque está todavía la bestia. Está del cuerno notable. De ahí salen 4 y de ahí mismo sale un cuernito Un más. cuernito Chiquitito, pequeño claro. y ese es griego. También es un griego. Pastor, pero ¿no dijo Martín Lutero que el cuerno pequeño representa al papado? Sí. Ah, ya entiendo. Claro, Está porque él bien, está está bien. en contra del Claro, Papa, está bien. Acá, Martín Lutero. acá porque son de los 4 cuernos sale. Ahora si fueran de la bestia terrible, que sale un cuerno chiquito y blasfema, esa es otra cosa, porque sale de Roma. Acá Ese estamos es hablando otro. de todo griego. Los griegos. El animal es griego, los Claro. 4 cuernos son griegos. Claro, está bien, está bien, está bien. Y el cuernito pequeño Claro, también es griego. Claro,
Está bien. Eso es lo que yo decía anterior. No, pero estamos hablando de esta bestia, no estamos hablando de la bestia con 10 cuernos. Claro, esa sería El de los 10 cuernos ahí sale el papá. Pero acá ¿De todo dónde bien. sale Muy bien. el cuernito pequeño en, en Daniel 7? Muchas veces. En Daniel 7, ¿de dónde sale el cuernito? De la tierra gloriosa No invente, vamos a leer. hacia el sur. Dale. ¿Qué pasa? Estamos Daniel 7, verso 7. ¿De dónde sale el cuernito? ¿7? Sí, Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y Sí. aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y sí, en gran manera fuerte, sí, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahí es donde- Bien, ahí está, vamos a despacito a esa parte. Ya estamos terminando. ¿Qué más dice? Y mientras yo contemplaba los cuernos de aquí, que otro cuerno, otro, Grande. no, pequeñito, Ahí está el cuernito. subía de entre ellos y delante ¿De dónde salió? de entre ellos. ¿De dónde? No, pero espera, lee de nuevo. ¿Salió del leopardo? Y aquí que otro cuerno, no, salía de los 10 cuernos. ¿Salió del oso? No, ¿Salió del león? no, ¿Salió de la cuarta bestia? sí, ¿Y la cuarta bestia qué representa? de Roma. Al otro. No, qué oso. No. Otra vez. Dice, y aquí la cuarta bestia, dice, espantoso y terrible, y en Sí. grande manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que había sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Sí. Esa es la de Ahí, Roma. ahí está, sí. No, no. Ahí está. ¿Y después el cuernito? De acá salió un cuernito. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño Ese. subía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. ¿De dónde sale el cuernito? de la bestia los que tenía 10 Del cuernos. cuarto. De la cuarta bestia, perdón, sí. Vamos al 8. Otra vez, Sí. hay que terminar ahí. El macho cabrío que El macho cabrío es Grecia, los cuernos que son. griego, Diego. Y de ahí sale un cuernito. también es griego. Es griego. O sea que si es griego, Entonces, este Ptolomeo. Entonces el otro es griego. Antíoco Epífanes. o Sí. sea que el cuerno pequeño, el anticristo, es Antíoco Epífanes. Pero hablando de la bestia de carnero. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que cuando a ustedes le digan el cuerno pequeño, el anticristo, no digan el papa, No. es Antíoco Epífanes. ¿Sí o no? Es griego también. Pero porque este mataba muchos judíos en la época que él gobernaba. O sea que este es el anticristo. Claro. No, porque no sé cómo. ¿Cuál es el problema entonces? Se confunde que son 2 cuernos, pero no en diferentes animales, no en el mismo. Son distintos. Claro, este en La en el carnero y el otro en la gran bestia esa que es la... Dijo Lutero que el cuerno pequeño era la iglesia católica, sí. Claro, pero de la cuarta vez. Claro. No, él dijo cuerno pequeño, Pero ahí hay también cuerno pequeño. en el 7 hay un cuerno pequeño, Por eso, y en el otro en también. el 8 también. Ese es Para otro cuerno. Lutero era la iglesia católica. Claro, ese es otro cuerno. Ya, pero Lutero estaba hablando de la cuarta vez. Lutero estaba hablando del cuerno pequeño. Él dijo que el cuerno pequeño es la iglesia católica y es el papa el anticristo, dijo él. Sí, para mí es el Papa el anticristo. griego. Papá que ese cuerno pequeño murió. No, no murió. Vivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que le entendemos mal a él. Claro, claro. Yo, por eso, pero yo no entiendo qué es el Epífanes. Ah, pero ve qué fácil es engañar. Mm. Porque yo me podría quedar ahí, listo, quedo y ya está, yo lo estoy engañando, estoy haciendo mal. Pero a mí hay algo que no entiendo. Me dice que no es el Epífanes.
Claro, pero sí es una cora. No nos podemos Está por corazonada. Claro. ¿Por qué? No, mira, Esto no es una decime ruleta. si yo estoy mal. Hay algo que no te calza. No, por todas las veces que estudié. No, bueno, pues, pero Estudiamos hay algo que no cierra, pero no sabes qué es. Pero tu corazonada te dice, hay algo que está mal. Minnesota. Porque no puede ser el cuernito pequeño, no puede ser Antíoco Epífanes. Pero hay algo que está mal. Pero si yo te pido que me expliques qué es lo que está mal, Claro, no te lo sé. ahí está el problema. Y eso es lo que ha repercutido en la interpretación del cuerno pequeño que le han dado la mayoría de las iglesias a creer que el cuernito pequeño es Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes IV. Epífanes, bueno, es un título, Claro. pero Antíoco Epífanes era un capitán griego. Sí, es griego, pero ¿cuál está el problema? El problema es que ustedes están diciendo que el cuernito sale de acá, Sale de esa bestia. porque al salir de la bestia es griego, Claro. griego, 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 Todo griego. griego, y sale de acá, griego. No tendría que salir de acá, y No. entonces podríamos decir que no es griego, que es el Papa. Poco Sin Francisco. embargo, así está. ¿Cómo demostramos que no sale de ahí? Claro. Eso lo vamos a ver el sábado que viene. No, pará. No. Eso, ¿sabés qué? Estar Un preparado. golpe en la nuca. El sábado que viene yo les voy a mostrar No vas a demostrar que no es Antíoco. con la Biblia, no, porque diga yo, les voy a mostrar No, no. con la Biblia por qué no es Antíoco Epífanes. Claro. Porque si sería él, entonces la mayoría de la iglesia que aplican la profecía del cuerno pequeño en Antíoco Epífanes, él es el cuerno pequeño. La Biblia, ¿cómo se llama esta Biblia la gran Biblia de Scofield? La Biblia de Scofield, que es una Biblia de estudio comentada, cuando ustedes leen Daniel 8, y el cuernito pequeño es Antíoco Epífanes. ¿Dice eso la Biblia? ¿De dónde sale el cuernito? Uno salió Del medio de ellos. del griego Claro, del carnero. y el No, otro este no es carnero. No. Del macho cabrío, No, perdón. no. macho cabrío que hizo ahí, pero después del otro, la cuarta vez ya Sí, era salió. griego. Ustedes dicen que sale de acá, es griego. Claro. Y entonces sería Antíoco Epífanes. Puede ser que salga de ahí y no sea griego. No. Otra vez. El animal es griego. Su Griego. sangre es griega. Si vos me estás hablando, si vos me estás hablando de la bestia que tiene 10 cuernos, ahí sí te digo que es del papado. Pero estamos hablando del macho cabrío. Claro, lo que pasa es que la hermana está como que está un poco ¿Qué confundida. es lo ¿no? que no te cierra? O- Y hay está como algo que no cuadra, claro. Para mí es el Ustedes me están, papado, pero No, que me- me explique cómo- ustedes me están mintiendo. No, 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 pero esta es otra vez. no, él la- Con la él otra está vez. diciendo- Claro. Con la otra vez. diciendo que el sábado nos va a demostrar que no es Epifanio. Entonces estamos Claro. Sí. Pero tengo que mostrar con la no Biblia. estoy equivocado. No, pero dice que sale un cuerno pequeño en esa, en esta. Ya, nos tiene que demostrar que no es Epifanio, ¿y quién es? Bueno, lo vamos a ver el sábado. No, pero tenemos tiempo ahora si O sea, podemos que viene, desglosar no, todo lleva un proceso. sí, un proceso de asimilación. Como el lleva todo. estómago. Entender. Además, Claro, para entender hoy avancé y todo. 3, 4, 5, 6, 7, hoy avancé 6 versículos. Ya el sábado que Bien. viene no voy a avanzar tanto. Porque ya al entrarnos, aunque yo voy a tocar los 28 versículos del capítulo, hay versículos donde solamente voy a tocar por ahí un versículo, nada, Tenés que tener la mente de Alejandro. Claro. para ir más despacio.
Qué mente, Lo que sí que el sábado que viene, yo les voy a explicar cómo ustedes van a demostrar que no es Epifania. que no es. Porque ustedes quieren demostrar que no es Antíoco Epífanes, general griego Como, de la línea Seleucida, como sangre noble. que explican muchas iglesias pentecostales la interpretación del cuerno pequeño. No es el papá de él, Por eso es que Antíoco Epífanes, porque Antíoco Epífanes habló grandes palabrotas, sí, en el altar hizo quemar un cerdo, cuando siempre No, se quemaban otros, ¿me Claro, entiendes? sí, sí. Hay la historia de los macabeos, por eso es que creen Ah, que no es el papá y que es. pero una cosa es tener la corazonada, y otra cosa, explicar bíblicamente. la escritura. Claro. Y bien explicado. Entonces yo le voy a explicar bíblicamente, pero con dibujitos, Ah, para que bueno. ustedes entiendan, porque así se entiende mejor. Y a mí me gusta así con dibujos porque Uno entiende más. Claro, se entiende más. él te ayuda más, Nos trata como niños. te abre más la mente. No, es que hay que estudiar así, las profecías hay que estudiar con dibujos. Sí, como Sí, niños. porque Sí. Niño que tú Bueno, sí, bueno, espero que les haya gustado Sí, y esto así que vayamos vamos a ver el meditando. juego que El ven. sábado que viene vamos a estar tocando Sí. eso. Si hace mucho frío, lo hacemos acá también. ¿Cuál? Bueno, vamos a terminar con una oración. Vamos a terminar con una oración. Como podamos, vamos a terminar. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por tu infinita dádiva, por haber estudiado junto a nuestros hermanos del seminario de Daniel, que podemos guardar en nuestros corazones, también poder explicar a los hermanos, que también los hermanos puedan tener su material, sus anotaciones y poder comprender, darnos convicción en nuestra vida espiritual. Gracias te damos, Señor, en esta hora te los explicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, agradecemos a los hermanos que nos hayan acompañado. Vamos a estar subiendo este tema que duró, a ver, 3 horas, eh, 2 horas capítulos. 3 horas. Duró. sí, como 2 horas 40, pero yo voy a estar dividiendo, si esta es la parte 2 del tema, posiblemente lo divida en 2 partes o 3 partes, entonces va a ser la parte número 2, A, B y C. Claro. Sí. Mi hermano escuchó. No sé, pero igual vamos a estar subiéndolo al canal de YouTube. Claro, ahí ya, pero no que decían nada. Sí. Así que bueno, vamos a estar cortando entonces aquí. Finalizar.